Hola a todos, muchas gracias por atender a esta sexta videoconferencia multigestora de Renta 4 Banco. En esta ocasión vamos a tratar un tema que no hemos tratado con anterioridad y vamos a hablar de recursos naturales. Y es que a todos sabemos, a nadie se nos escapa que los recursos del planeta son limitados y que tenemos que hacer un buen uso de ellos, hacer el mejor uso de ellos. Contamos con un panel de 3 expertos que nos van a hablar de cómo invertir en acciones, especialmente en fondos de renta variable de distintos negocios relacionados pues o bien con el medio ambiente o algunas materias primas que están ahora de rabiosa actualidad en este entorno geopolítico, como son el oro y el petróleo. Recordaros que vamos a presentar 3 ideas de inversión para determinar vuestro perfil de inversión, la idoneidad de estas ideas en vuestra cartera o el peso que llevará cada una de ellas. Os recomendamos que os pongáis en contacto con vuestro asesor financiero. Y nada más, no quiero entreteneros más, os dejo con mi compañero Jorge, que va a presentar a este panel de expertos que tenemos. Esperemos que sea de vuestro interés y muchas gracias por estar allí. Hola, buenas tardes a todos, y antes de comenzar, si tenéis alguna pregunta podéis preguntarla a lo largo de la videoconferencia y al final trataremos de responder el mayor número posible. Pues como bien ha comentado mi compañero Antonio, el aumento de tensiones geopolíticas, una inevitable desglobalización, tipos de interés a niveles no vistos en décadas y el incremento de la correlación vista en 2022 entre la renta fija y la renta variable hacen de los recursos naturales un activo diversificador muy interesante. Es por eso que creemos y queremos tratar esta temática tan complicada desde puntos de vista muy diferentes. Y nadie mejor que vosotros para hacerlo, ¿no? En primer lugar, Jaime Vázquez, cogestor del 34 Megatendencias Medio Ambiente. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes. Baruch Fernández, ventas de WS Iberia, viene a hablar del fondo de WS Gold and Precious Metal Equities. Buenas tardes, Baruch. Buenas tardes, Jorge. Y Antonio Losada, Executive Director, ventas de Goldman Sachs Asset Management, viene a hablar de Goldman Sachs North America Energy and Infrastructure. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues voy a empezar contigo, Antonio. Vienes a hablarnos de un fondo de energía, ¿no? Y un fondo que invierte en toda la cadena de valor de la energía, pero antes de profundizar un poco en el fondo, es un tema que está en boca de todos, en los precios de la energía, qué está pasando. Si nos puedes dar, no solo encima en el sector financiero, sino también en otros sectores, industrias que están interesados, si nos puedes dar un par de pinceladas sobre lo que creéis que está pasando y qué está pasando con los precios. Claro, no, muchas gracias. Bueno, en general el tercer trimestre del año ha sido un trimestre dominado sobre todo por la incertidumbre macroeconómica, las preocupaciones por la recesión, una inflación elevada que se está demostrando más persistente y, por supuesto, el efecto de las subidas de tipos. Por poner un poco en contexto, el índice americano, el S&P 500, en este tercer trimestre del año, tenía una caída en torno al 3%. Ahora bien, ya entrando un poco en la temática del fondo, ¿no? El petróleo, a pesar de esta incertidumbre macroeconómica, ha tenido un trimestre muy positivo. Acumula el barril de Brent unas subidas en torno al 25%, y se ha situado en un precio de $93, en torno a $93 por barril. Con lo cual, bueno, pues en general esta fortaleza que hemos visto en las materias primas ha beneficiado a todas las compañías en el sector energético. Hemos visto cómo los índices tanto de producción como de infraestructura como de consumo pues acumulan unas subidas superiores al 10% en lo que va de año. Eso es la parte de qué ha pasado recientemente. En cuanto a las perspectivas de futuro que esperamos, en general nosotros creemos que el precio del barril de petróleo se va a mantener en ese rango entre los 80 y los $100 por barril. Evidentemente, si se produjese esa recesión, sobre todo una recesión fuerte, pues podría afectar muy negativamente a estas perspectivas de precios. También comentabais, tanto Antonio como tú antes, un poco la situación geopolítica en Oriente Medio. Ahí vemos también hay un riesgo. En el caso de que el conflicto escale, pues puede hacer que el precio del petróleo suba de forma inesperada y de forma un poco artificial. Yendo un poco ya a Estados Unidos y un poco por el universo de inversión de nuestro fondo, en Estados Unidos en 2023 la producción de petróleo y de gas ha crecido un 7 y un 4% de forma respectiva. Con lo cual, sí que es verdad que es un crecimiento un poco superior a la media. Para los próximos años esperamos en general un crecimiento más en torno al 3 y al 5%. Finalmente, en cuanto a la oportunidad de inversión, nosotros en Goldman Sachs mantenemos una visión constructiva para las compañías energéticas. Creemos que en general presentan unos balances y unas estructuras de capital sólidas y saneadas,
Creemos que tiene una capacidad de flujo de caja muy atractiva, con lo cual en general estamos positivos en este tipo de compañías y sobre todo si vemos a más largo plazo, creemos un poco que la transición energética, es decir, esa necesidad que tiene el mundo por, y seguro que mis compañeros hablarán, por energías renovables, energías asequibles y energías seguras en los próximos años, pues en general creemos que va a abrir oportunidades de inversión muy interesantes en el sector energético. La verdad que es un tema muy complicado y que hay que seguir muy de cerca porque cada día hay noticias nuevas con la energía. Pero bueno, buenas tardes, Baruch. Vienes a presentarnos el WS Gold and Precious Metals. El oro es conocido como el activo refugio por excelencia y con todo lo que hemos comentado parece un entorno casi idílico para el metal dorado. ¿Nos puedes dar tu punto de vista, algunas ideas de por qué puede ser un buen entorno para el oro? Sí, muchas gracias, Jorge. A ver, en primer lugar, nosotros, por poner un poquito en contexto la parte macro, somos una casa alemana conservadora. O sea, le hacemos la pregunta a un alemán qué es lo que quieres, pues no perder dinero y a partir de ahí lo que me des está bien recibido. Tenemos unas expectativas de inflación para el año que viene que van a estar en torno al 2,5, 2,6, ¿vale? En la parte de Estados Unidos, 2,5 en la parte de Europa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que va a estar por encima de el objetivo de la FED y de bancos centrales y por lo tanto los tipos todavía van a seguir estando altos. Por otro lado, esperamos una recesión muy suave, o sea, es un escenario al que le estamos otorgando una probabilidad de un 65-70% a ese escenario, es decir, vamos a tener una pista de aterrizaje con algún bache, pero que lo vamos a superar sin grandes contratiempos. Al final estamos viendo como la medicina que han aplicado los bancos centrales, que es esas subidas de tipos, están funcionando muy bien o al menos están ya ralentizando la economía, que es el objetivo. Entrando un poquito en lo que es el fondo, el Gold and Precious Metals Equities, lo has definido muy bien. El oro funciona como un activo refugio en tiempos en los que la inflación es alta y tenemos unos tipos altos. También es cierto que, aunque rentabilidades pasadas tampoco garantizan las rentabilidades futuras, el oro se ha comportado muy bien cuando salíamos de un momento de endurecimiento monetario, como el que estamos viviendo ahora mismo. Y por último también me gustaría mencionar como aquellos países, los BRICS, Brasil, Rusia, India y China, están aumentando esas reservas de oro. Es decir, hasta ahora los bancos centrales de países más desarrollados tenían sus reservas de oro y ahora empiezan a diversificar con otros activos. Los bancos centrales de estos países están aumentando estas reservas que están haciendo que el precio también se mantenga y vaya ahora mismo en niveles como esta última semana aumentando. Nuestro objetivo del precio de la onza de oro para el 2024, tercer trimestre, va a ser de $2.150 la onza. Muchas gracias, Baruch. Estoy muy de acuerdo y luego profundizaremos un poco más sobre el activo. Hola, Jaime. Vienes a presentarnos un fondo de renta variable de medio ambiente. La verdad que estamos viendo muchas medidas como el IRA en Estados Unidos, el Next Generation en Europa, que a priori debería beneficiar a este tipo de compañías. Entonces, bueno, te quería preguntar cómo ves el entorno para esta megatendencia y algo un poco más conciso, cómo ves esa cooperación público-privada en el sector. Muchas gracias, Jorge. En nuestra opinión, la megatendencia del medio ambiente tiene un presente y un futuro muy prometedor. Lo que estamos viendo es que, por un lado, las compañías de todo el mundo están aumentando sus inversiones con el objetivo de reducir el impacto medioambiental de sus operaciones. Buscan al final un doble objetivo. Por un lado, reducir sus costes energéticos y, por otro lado, rebajar también sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y como bien comentas, también tenemos el impulso de estos grandes planes de estímulo, como el IRA, Next Generation, que lo que van a hacer es acelerar el crecimiento de las compañías que están presentes en esta megatendencia, especialmente dentro de algunos subsectores, como puede ser el de las energías limpias, el de la eficiencia energética o el de transporte sostenible. También hay que tener en cuenta que Estados Unidos y la Unión Europea tienen una hoja de ruta hacia la sostenibilidad medioambiental con objetivos de emisiones netas cero en 2050. Y para ello van a apoyar multitud de proyectos con ayudas económicas directas para acelerar su crecimiento y mejorar su rentabilidad, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos al final en el mercado es que hay compañías que ya tienen modelos de negocio y un posicionamiento muy buenos
y que incluso sin estos planes de estímulo serían grandes oportunidades de inversión. Y esas son realmente las compañías que más nos gustan. Y si luego además tienes el añadido de estos planes multimillonarios, pues mucho mejor, ¿no? Porque al final creemos que no se trata de sacrificar rentabilidad por invertir en un fondo sostenible. De hecho, creemos firmemente que invertir en compañías sostenibles es la forma más rentable de invertir. Al final tenemos las exigencias regulatorias que solo van a ir a más, y aquellas compañías que no se encuentren en una posición de liderazgo en este sentido, pues al final se van a ver perjudicadas en el medio plazo. Como bien has dicho, es una inversión de presente y de futuro. Baruch, ya nos has contado los principales vientos de cola del oro. ¿Puedes explicarnos un poco más las principales características del fondo y cómo vía mineras se puede no replicar, pero sí conseguir una aproximación del oro? Por supuesto. El oro, ahora mismo el fondo DWS Gold and Precious Metal Equities está invirtiendo un 68% de su cartera en lo que es explotación directa de oro. Y un 20% viene en esas regalías mineras que estabas comentando. Al final es una concesión, un alquiler de esa explotación, y vía esa explotación está sosteniendo sus ingresos. Es cierto que no ha performado todo lo bien que debería en estos últimos meses del año, tanto por el coste incrementado de la energía como también la subida de tipos a la hora de buscar esa financiación. Pero también es cierto que el equipo creemos que es una tendencia ese precio que va a volver a revertir a su media histórica. Entonces va a ser una buena fuente de diversificación, porque no solo consiste en invertir en oro, también hay que diversificar, como ya he dicho, la cartera. Por eso también invertimos en la parte de metales preciosos, metales como la plata, que tiene una alta demanda ahora mismo en lo que es el sector automovilístico y no solo en la parte de la joyería, también en metales del grupo del platino, que también, pues placas solares, automóviles eléctricos. Al final consiste no solo en jugarte todo al oro, que te puede hacer más o menos, sino también descorrelacionar tu cartera de inversión dentro del propio fondo. O sea, no solo es un fondo únicamente de oro, sino que también invierte en el resto de metales preciosos. Jaime, estoy de nuevo contigo. Parece que tiene mucho sentido tener un fondo en cartera que optimice el uso de los recursos limitados que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces, ¿nos podrías explicar un poco más cómo contribuye tu fondo a un mundo más sostenible y sobre todo en qué sectores invierte? Gracias. A ver, el Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente busca maximizar la rentabilidad invirtiendo en compañías que promueven características sostenibles. Al final lo que buscamos es lo que creemos que es que invertir al final es crear nuestro futuro, y de todos nosotros depende qué futuro queramos construir. En cuanto a los sectores, para nosotros la megatendencia del medio ambiente engloba todos aquellos sectores que tienen un impacto positivo para el planeta. Al final, si piensas en un fondo sostenible o de medio ambiente, puedes pensar que igual invierte en uno o dos sectores, pero realmente estamos muy diversificados. Tenemos actualmente 10 sectores en cartera y cada uno de ellos es muy distinto entre sí. Invertimos, por ejemplo, en compañías de renovables y utilities integradas, porque creemos que al final son el presente y el futuro de nuestro sistema energético. Creemos que, por un lado, en muchas partes del mundo son la fuente de energía ya más barata que hay, y también tienen el apoyo de las políticas de descarbonización. Y es verdad que en el último año se han visto muy penalizadas en bolsa debido a la subida de tipos, pero bueno, lo que estamos viendo es que las compañías están siendo capaces de firmar PPAs, que son contratos de venta de energía a largo plazo, a precios muy superiores a los de antes de la guerra de Ucrania. Y por otro lado, lo que vemos también es que están consiguiendo realizar ventas de activos a unos múltiplos igual de atractivos que los de antes de la subida de tipos, antes de la guerra de Ucrania, lo que nos indica es que al final para los compradores de esos activos no ha habido una rebaja en los precios de los activos renovables, muy diferente a lo que está reflejando ahora mismo la bolsa, ¿no? Tenemos también una fuerte presencia en compañías de packaging sostenible, al final buscando aquellas compañías que se beneficien de la sustitución del plástico por otros materiales más sostenibles. Tenemos presencia en compañías con un buen management y que al final se están viendo muy perjudicadas en el corto plazo
algunas señales de debilidad de demanda en el corto plazo. También tenemos bastante presencia en compañías de eficiencia energética, buscando al final aquellas compañías cuyos productos y servicios ayuden a sus clientes a reducir ese impacto medioambiental de sus productos y servicios, ¿no? Como hemos comentado antes. También en compañías de gestión de residuos, que creemos que tienen fuertes vientos de cola, por un lado, en el tema del aumento de la población mundial, el crecimiento exponencial de la basura que generamos y en ese cambio de vertederos hacia plantas de tratamiento de residuos. Compañías también de tratamiento de agua, que vemos que al final necesitan inversiones crecientes por el problema que tenemos en el mundo de escasez de agua potable. En transporte sostenible tenemos compañías principalmente de cargadores y de baterías eléctricas que creemos que se van a ver muy beneficiadas por el aumento de penetración del coche eléctrico y el crecimiento de las renovables. Y en alimentación sostenible, diría último de los sectores, gracias a compañías que tienen productos que minimizan el impacto medioambiental. Lo que a priori parece un nicho, nos has hablado de 10 sectores dentro de un fondo y seguro que hay más, así que no es una inversión tan concentrada y parece muy interesante. Antonio, no me olvido de ti, vamos a profundizar un poco más en el fondo. Como hemos dicho, invierte en toda la cadena de valor, eso lo hace diferente. ¿Qué tiene de diferente con los clásicos fondos de energía que solo se centran en las grandes productoras? Claro, no, es muy buena pregunta. Yo creo que la principal diferencia nuestra es que nuestro fondo, el North America Energy and Energy Infrastructure, tiene un sesgo hacia sobreponderar, digamos, la fase intermedia en la cadena de valor. Tienes la producción, tienes la fase infraestructura y transporte y tienes la fase de consumo. Nosotros generalmente preferimos estas compañías clasificadas dentro de la parte de lo que se conoce como midstream o infraestructura y consumo, porque son compañías que, digamos, que también se benefician de esa demanda creciente que hay en el mundo por petróleo y por gas, pero sus negocios son menos vulnerables o están menos expuestos a movimientos en el propio precio de la materia prima, es decir, a la volatilidad en el precio del petróleo o del gas. Esto se debe fundamentalmente a que estas compañías suelen operar con contratos de transporte. Estos contratos de transporte, como facturan o como estas compañías generan sus ingresos, es a través del volumen trasladado, el volumen transportado. Estos suelen ser contratos con una duración de 5 a 10 años, con lo cual, como comento, ¿no? Los ingresos de estas compañías suelen ser más estables, tener menos volatilidad. Hay otra característica importante y es que esta capacidad de predecir el volumen de ingresos permite a estas compañías también tener una distribución de dividendos muy atractiva. De hecho, ahora mismo la media de estas compañías midstream están dando en torno a un 7% de rentabilidad por dividendos. Con lo cual, un poco en resumen, nuestro fondo, como digo, sobrepondera sobre todo estas compañías de infraestructura y transporte, mientras que vemos que hay otros fondos dentro del sector que o bien están centrados en la parte de producción o en la parte de consumo, o mejor tienen un poco una estrategia menos pura que mezcla energías tradicionales con energías renovables, o, por ejemplo, suelen tener una asignación mayor también a minería y materiales. O sea, en ese sentido, nuestra estrategia es una estrategia muy pura de compañías energéticas en Norteamérica. Muy interesante los contratos fijos para evitar esa volatilidad y el dividendo. Jaime, como bien has dicho, se trata de buscar una eficiencia de los recursos que tenemos. Y dentro de estos 10 sectores, ¿nos puedes explicar un poco más vuestro proceso de inversión y el tipo de compañías que tenéis en vuestra cartera? Sí, se trata de un fondo de renta variable global, sin límites de capitalización y definido como artículo 8 por la CNMV, es decir, que promueve características sostenibles, ¿no? Dentro del proceso de selección de compañías, empezamos con un análisis cualitativo en el que seleccionamos aquellas compañías que por temática pueden encajar dentro del fondo. A continuación, utilizamos una agencia de calificación de ESG externa que nos ayuda a comprobar si esas compañías cumplen los requisitos que marca Renta 4 Gestora dentro de este ámbito. Una vez ya comprobado esto, lo que realizamos es un extenso análisis de la compañía en cuestión, ¿no? Miramos a ver hacia dónde vamos, qué sectores se van a beneficiar y qué compañías lideran esos cambios, ¿no? Y luego realizamos un análisis profundo, fundamental de estas compañías, ¿no? Fijándonos
en qué compañías son las de mayor calidad, compañías líderes, con fuertes ventajas competitivas, que crezcan por encima del PIB y de su sector, que tengan elevados márgenes y elevados retornos sobre el capital invertido, que tengan un excelente management y también que tengan un sólido balance. Al final lo que no hacemos es distribuir los pesos por sectores de forma previa, ¿no? Lo que intentamos es, de esta forma, beneficiarnos de estas ineficiencias de corto plazo y volatilidad del mercado y aumentamos el peso en aquellos sectores, en aquellas compañías en las que tenemos más convicción y reducimos el peso o incluso sacamos de cartera a aquellas compañías en las que al final tenemos una menor convicción, ¿no? Y eso precisamente es la diversificación, una de las características de nuestro fondo respecto a otros fondos de la categoría, ya que no invertimos solo en 1 o 2 sectores, como comentaba antes, sino que invertimos en 10 sectores, no invertimos solo en una zona geográfica, sino invertimos en todo el mundo, y no invertimos solo en grandes compañías, sino invertimos también en medianas y pequeñas empresas, ¿no? Y al final, bueno, tenemos 44 compañías actualmente, de las que las 10 primeras pesan como un 40%. Bueno, yo creo que esas son las principales características del fondo. Bueno, si me dejas, Jaime, me quedo con la conclusión de compañías de calidad. Y bueno, vamos a ir terminando. Faltan 2 preguntas. Antonio, has comentado la importancia de invertir en toda la cadena, pero bueno, el nombre del fondo lo indica, Goldman Sachs North America Energy and Energy Infrastructure. ¿Nos puedes decir por qué Estados Unidos y no global? ¿Alguna pincelada? Sí. Bueno, en general la visión de la casa es que Estados Unidos y en menor medida Canadá es una región que está muy bien posicionada, digamos es nuestra región favorita, nuestra geografía favorita para aquellos inversores que buscan invertir o que buscan exposición al mercado energético en los mercados públicos. Mucha gente no lo sabe, pero Norteamérica es una de las regiones de los mayores suministradores de energía a nivel mundial y creemos que están muy bien, como digo, muy bien posicionados para en los próximos años seguir siendo uno de los mayores suministradores de energía de forma segura y de forma rentable. Desde un punto de vista de inversión, además, el universo de inversión o digamos el conjunto de compañías cotizadas del sector energético nos parece un conjunto más diversificado. Como comentaban mis compañeros, es un poco la importancia de intentar repartir tus inversiones en un número mayor de compañías. Además, también a nivel global hay muchas compañías energéticas que están total o parcialmente en manos del Estado y a nosotros eso nos suele parecer suele hacerlas menos atractivas para invertir, el hecho de que sean compañías estatales. Y finalmente, por compararlo con compañías europeas que quizá nos pillan más cerca, en general vemos que las compañías europeas energéticas suelen cotizar a un descuento frente a sus homólogas americanas. Bueno, hay diferentes razones y cierto debate a qué justifica, ¿no?, este descuento. En nuestra opinión se debe fundamentalmente a 2 razones. Por un lado, estas compañías han visto recortado el dividendo que han ido repartiendo, distribuyendo estos últimos años y además, en Europa digamos, las políticas o tendencias ESG son más fuertes y creemos que pueden actuar como un poco de viento de cara para estas energéticas europeas. Con lo cual, por todo ello, pues como decía al principio, ¿no?, preferimos Norteamérica como región para invertir. La seguridad del mercado americano parece un gran punto a favor. Por terminar, antes de unas breves conclusiones, Baruch, ¿qué ventajas aporta? Es algo parece obvio, pero ¿qué ventajas aporta tener oro, un fondo como el vuestro, en una cartera tradicional? Bueno, yo creo que lo acabamos de comentar y lo ha dicho ahora mismo Antonio. Al final, estamos todos de acuerdo en que una cartera diversificada es la mejor manera tanto de minimizar los riesgos como maximizar esas potenciales ganancias. Al final, vemos como fondos multiactivos, distintas clases de carteras, todos al final tienen un pequeño porcentaje en oro. ¿Para qué nos ayuda eso? A la hora de tanto diversificar como descorrelacionar nuestras carteras. Entonces, al final, el contar con un fondo como el DWS Gold and Precious Metal Equity, lo que nos va a ayudar es a eso, a tener un porcentaje de oro en nuestra cartera y también no jugar solo al oro, sino también contar con una parte diversificadora, como también son los metales preciosos, que estamos viendo cómo están aumentando también esa demanda actualmente. Antes de terminar, como he dicho en la introducción, podéis ir haciendo las últimas preguntas antes de que hagan una pequeña conclusión los ponentes.
Y nada, para terminar, Antonio, si puedes hacer una breve conclusión de 2 minutos de lo que hemos comentado, de las características del fondo, todo tuyo. Fenomenal. Bueno, yo creo que recordaros que nuestro fondo, el North America Energy and Energy Infrastructure, es un fondo de renta variable que invierte en el mercado norteamericano energético y, como hemos visto, invierte en toda la cadena de valor, en producción, en infraestructura y en consumo, pero con ese sesgo a sobreponderar el segmento de infraestructuras, con lo cual tenemos más de un 50% de la cartera en compañías clasificadas en este segmento. Lo hemos visto, nos parece un segmento muy atractivo, son negocios menos volátiles y menos dependientes del precio de la materia prima, que además presentan una rentabilidad interesante desde el punto de vista del dividendo. Y en general, bueno, nuestro fondo es un fondo también unos 40 valores, es un fondo que invierte el 80% de la cartera en Estados Unidos y el 20% en Canadá. Y en general es un fondo que, como digo, es una estrategia pura que da exposición al mercado energético de Norteamérica. Muchas gracias, Antonio. Baruch, por favor. Bueno, estamos hablando del WS Gold and Precious Metals Equities. Es un fondo que ahora mismo tiene un volumen cercano a los 500 millones de euros bajo gestión, 110 valores en su cartera, con lo cual al final también podemos hablar de esa diversificación tan importante. Un 60-70% del peso de esos 500 millones van destinados a empresas relacionadas con el oro, un 20-30% a regalías mineras y el resto va a metales preciosos, que, como he dicho ya varias veces, sirve también para diversificar y descorrelacionar nuestras carteras, con lo cual nos hace también reducir esos vaivenes que podamos sufrir. Y por último, Jaime. El Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente es un fondo de renta variable global que invierte en compañías que promueven características sostenibles. Creemos que la megatendencia al medio ambiente tiene un presente y un futuro muy prometedor por las características que hemos comentado. Las compañías cada vez realizan mayores inversiones en aquellas áreas que les permiten reducir el impacto medioambiental de sus operaciones, para reducir costes energéticos y para rebajar sus emisiones de gases. Por otro lado, lo que vemos es que no se trata de reducir o de sacrificar rentabilidad por invertir en un fondo sostenible, sino de hecho lo contrario. Creemos que es la mejor forma de invertir, ya que las exigencias regulatorias van a estar siempre ahí y de hecho van a seguir yendo en aumento. Se trata de un fondo muy diversificado que invierte en 10 sectores, de los cuales los 7 primeros representan aproximadamente un 85% del fondo, que son las energías limpias, que es la eficiencia energética, el transporte sostenible, el packaging sostenible, la alimentación sostenible, la gestión de residuos y el tratamiento de agua. Y que no solo al final buscamos una diversificación sectorial, sino también una diversificación geográfica, ya que no invertimos en una zona, sino invertimos en todo el mundo, y también una diversificación por tamaño, al invertir en compañías de gran tamaño, medianas y pequeñas. Pues muchas gracias a los tres por acompañarnos en esta multigestora. Vamos a ver si hay alguna pregunta del público. Sí, tenemos alguna pregunta. La primera para Antonio, que ha hablado un poco antes sobre ello. Un cliente nos comenta que las empresas energéticas están invirtiendo poco en su negocio tradicional y que hay un empuje político a invertir más en energías limpias. Entonces, quiere saber cómo afecta esto a las empresas petroleras o de gas, y ya no están invirtiendo en energías limpias, y a nivel fondo, pues qué peso hay, que ya lo has comentado un poco antes, en este tipo de compañías. Claro. Bueno, empezando por el final, nosotros, y lo decía antes, ¿no? A diferencia de otros fondos que invierten en general en el mercado energético, nosotros somos una estrategia más pura, es decir, no vamos a invertir en energías renovables, ni vamos a invertir en compañías que a lo mejor pues, tienen algo de minería o de materiales, es decir, es una estrategia pura de compañías energéticas. Y en cuanto un poco al debate, ¿no? Que en general hay, yo creo, en todo lo que es la inversión sostenible, de si el capital debe ir a compañías ya sostenibles o a compañías, digamos, de energías no limpias, pero que están haciendo ese esfuerzo por transicionar. Nosotros sí que creemos que hay una
falta de inversión motivada por lo que comenta este cliente, es decir, que desde el punto de vista legal o regulatorio de los gobiernos se está intentando dirigir las inversiones hacia otros sectores, con lo cual creemos que precisamente esa falta, digamos, de inversión en CAPEX estos últimos años, lo que crea es una oportunidad para esas compañías y para un sector, y sobre todo porque bueno, pues hay una realidad en la que parece que hay bastante consenso, y es que en los próximos años la demanda que va a haber en el mundo de gas y petróleo va a seguir aumentando. Con lo cual, bueno, pues, como decía, creemos que sí que hay una oportunidad en general para este segmento, sobre todo en las compañías norteamericanas. Muchas gracias, Antonio. Para Baruch, que también has mencionado algo al respecto, nos pregunta un cliente sobre las formas de invertir el oro, que cuáles son mejores o qué diferencias hay. Él nos dice en concreto entre royalties, mineras de oro o el metal físico en directo. A ver, al final, el tema de las royalties lo que nos está garantizando es al final el pago de un alquiler por una explotación. Entonces, ¿cuál es mejor manera? Yo creo que al final ambas son las dos buenas maneras de aproximarse al metal precioso. O sea, no tienes que renunciar a uno para apostar por el otro, sino la combinación de ambos factores por ese hecho de descorrelacionar, porque a lo mejor cuando uno de esos factores te funciona mal, el otro te va a funcionar bien, que es lo que buscamos al final en nuestra cartera, esa diversificación, y por lo tanto consideramos que no hay que renunciar a uno para invertir en el otro. Muchas gracias, Baruch. Y después también nos preguntan, yo creo que la pregunta se refería a Jaime, dentro de las empresas, dentro de esos sectores, ¿cuáles son algunos nombres de empresas? Nos preguntan por 10, pero bueno, no hace falta que nos digas tantas, pero sí algún ejemplo. Vale, pues por ejemplo en energías renovables tenemos mayor presencia en Greenergy y en Greenvolt, por ejemplo. Podemos hablar en transporte sostenible, tenemos una compañía de cargadores eléctricos en Noruega llamada Zaptec o Wallbox, que son otra compañía. En packaging sostenible tenemos Smurfit Kappa, por ejemplo, o Veralia. Bueno, yo creo que son algunos ejemplos de la cartera. Muchas gracias, Jaime. Pues nada, ¿hay alguna preguntilla más que tratamos de contestarla después? Bueno, muchas gracias a todos y esperamos que os haya sido útil esta multigestora. Oye, yo tengo una pregunta. Cuando habláis de invertir en empresas mineras, ¿en qué estadio? ¿Cuando están en producción? ¿En exploración? ¿Cuando están a punto de, ya tienen el 43-101 y todos los Pues ahí, requisitos para salir a bolsa? ¿Cuál es vuestro estadio? Pues la verdad, yo ahí se lo tengo que preguntar al equipo gestor, o sea, siendo sincero, así que le paso luego la respuesta a Jorge para que se la hagan llegar a usted. Yo creo que no hay más preguntas y muchas gracias a todos.